Adelante. Muy bien, entonces vamos a comenzar con esta sesión que dejamos un poquito interrumpida la semana pasada y ahora vamos a estudiar al municipio de Puebla con este departamento de combate a la corrupción. Este departamento se modificó todo el marco normativo y se gestó una nueva estructura orgánica donde inclusive se reforzó y se dieron mayores atribuciones a esta dependencia. Era bien común que esta dependencia tuviera algunas, digamos, eh, pues algunas funciones muy poco fuertes, digamos, no tenía el mango, el sartén, decimos siempre el sartén por el mango, porque pues cualquiera que veía esta dependencia que existía, pues la veía como algo que pues dejaba pasar cualquier acto de corrupción dentro de las organizaciones del gobierno. Sin embargo, la socialización y el uso de una plataforma virtual enfocada a esta oficina, este nuevo departamento que le llamaron así, Combate a la Corrupción, le puso un giro distintivo al departamento. Su vínculo con organismos de la sociedad civil fue más fuerte. Hubo una gran dependencia federal y estatal que le dieron mayor peso y valor a la legitimidad para combatir actos de corrupción. En el 2022 a la fecha, esta oficina ha venido siendo condecorada por las plataformas virtuales, inclusive por el reconocimiento que hay a las quejas y las denuncias, que son muy bien atendidas, se han obtenido premios nacionales de buen gobierno. Su programa integral se llama Ponle Cero a la Corrupción, ¿no? Es una política pública municipal y así se llama, Ponle Cero a la Corrupción. Entonces, también es un ejemplo de política pública que está haciendo, digamos que la diferencia en municipios de nuestro país. El siguiente municipio, su nombre de proyecto fue Implementación del Marco Integrado de Control Interno. El control interno tiene mucho que ver con la gestión para resultados, tiene mucho que ver con el presupuesto público y también con la evaluación del desempeño. El control interno es diseñar un mapa de riesgo de cada entidad, de cada unidad administrativa, de cada departamento, para que ese mapa de riesgo sistematizado ayude a través de lineamientos, manuales, a través de la misma sistematización de un software, ayude pues a que las obligaciones de transparencia, de rendición de cuentas, pasen de un número, por ejemplo, si un municipio puede llegar a tener el 60% en su nivel de transparencia y rendición de cuentas, con esta implementación de este marco integrado de control interno, puede llegar hasta un 90% de transparencia. Y eso es lo que ha hecho Jocotitlán en el Estado de México, llegar hasta un 94% en el último año que pasó, que fue en el 2024. Esta implementación tiene injerencia en toda la administración pública y cuenta con un escritorio de protesta ciudadana para todas las inconformidades ante algún trámite o servicio, este, pues ahí se dirimen, ¿no? Se dirimen a través de este escritorio de protesta ciudadana, que es algo único en el país, se está replicando en algunos otros municipios, pero este es el municipio pionero. Entonces podemos ver que las buenas prácticas en los gobiernos municipales tienen el ingrediente de que exhibe una mayor participación ciudadana, ayuda a clarificar cuáles son verdaderamente las funciones reales que debe de hacer un gobierno en sus ventanillas públicas y lo otro, pues que tienen que dar los resultados para lo cual fueron en su decreto de creación creados, válgase la redundancia, ¿no? Entonces, hay dependencias que tienen un decreto de creación y hay dependencias que tienen una finalidad sustantiva dentro del gobierno, por lo cual a veces al ciudadano no le queda claro, ¿no? Y esto ayuda a que al ciudadano le quede claro
porque le da mayor peso al control interno. Cada dependencia, sobre todo cuando son dependencias muy grandes, tienen sus órganos de control interno, sus contralorías internas. Las empresas particulares o privadas también tienen sus órganos de control interno, las que fiscalizan internamente los presupuestos, el gasto, etcétera. En el caso de los gobiernos, últimamente ha habido una necesidad por darle mayor peso al control del presupuesto, y para eso la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria en su artículo 79 establece que serán los órganos de control interno de las dependencias las que den cuenta de la evaluación y el desempeño y le den seguimiento y monitoreo interno, obviamente, al seguimiento y a la evaluación del desempeño de las dependencias. Entonces, ojo, también en las oficinas privadas, en las dependencias privadas, pueden existir órganos de control interno que le den ese seguimiento a la transparencia y a la rendición de cuentas de los demás órganos que gastan el recurso público o el recurso privado. Ahora, estas buenas prácticas, lo decíamos, son el resultado de reconocimientos a través de ya varios años en el país, en México. La iniciativa de buenas prácticas en el uso de resultados de la evaluación de monitoreos en el ciclo de las políticas públicas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social siempre ha buscado fortalecer la cultura de la evaluación y el monitoreo por medio del reconocimiento de mejores prácticas. Todas estas tienen que estar relacionadas con el uso de las evaluaciones y la generación de evidencias rigurosas que contribuyan a la mejora continua de las políticas públicas. El antecedente es que a través de una iniciativa de este Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, del Coneval, se ha impulsado desde el 2009 con el objetivo de promover y reconocer el uso de resultados de las evaluaciones y acciones de monitoreo. Entonces, no nada más se evalúan a los gobiernos, también se premian a los gobiernos que están haciendo bien las cosas, y el mejor premio es que los ciudadanos lo vuelvan a elegir en la siguiente elección constitucional. Ahora estamos en un proceso legislativo en el cual la presidencia de de la República está recomendando que exista un veto ya al tema del nepotismo, y eso tiene que ver con que la reelección de alcaldes, de diputados, de senadores, de presidentes municipales, de gobernadores, pues no puede ser entre familias, ¿verdad? Y eso se está discutiendo hoy en día en la Cámara. Mi reflexión es, no debería de pasar nada siempre y cuando hicieran lo que la ley les mandata. Es decir, no necesariamente tendríamos que tener una ley que prohíba que un familiar sea el que llegue al poder si lo está haciendo bien. Si lo está haciendo bien y la gente está contenta y los bienes y servicios del gobierno están siendo suficientes, están siendo los necesarios, están haciendo una buena política fiscal del gobierno, administrando bien el recurso de la gente, pues me parece que sería un desacierto. Pero entiendo que la parte política también tiene un doble discurso, y eso pues se lo dejamos a los políticos, ¿no? Buenas prácticas de gestión para resultados en el desarrollo en América Latina y el Caribe. Hay muchos desafíos, solo vamos a ver algunos en este cierre de esta sesión, y vamos a comenzar viendo el desafío que implica fortalecer la planificación para resultados, que es el primer pilar de la gestión para resultados, ¿no? Estas capacidades que se gestan en los gobiernos a la hora de planificar, de planear, tanto con una visión de largo plazo, con un plan de mediano plazo y un plan de mediano plazo inclusive del presupuesto, pues es bien importante. Entonces,
Los programas y las metas del plan deben sustentarse en las políticas y en todas las posibilidades ciertas de los recursos financieros de corto, mediano y de largo plazo, por lo cual es importante un trabajo articulado entre las entidades encargadas del plan y del presupuesto. Anteriormente habían gobiernos que separaban la planeación y el presupuesto. Habían dependencias de gobierno que se dedicaban única y exclusivamente a planear el desarrollo del Estado y había otra dependencia que se encargaba de las finanzas. Hace muchos años en San Luis Potosí hubo un ejercicio en donde se fusionó y se creó una secretaría que se llamaba Secretaría de Planeación del Desarrollo del Estado. Y indiscutiblemente era una muy buena secretaría porque ahí estaba, ahí se había anidado todo el tema de la planeación, pero se había dejado de lado el tema del presupuesto. El presupuesto seguía recayendo en una Secretaría de Finanzas. Entonces, la pugna entre las dos secretarías finalmente triunfó la que tenía mayor peso económico y la que mayor peso económico tenía, pues era la Secretaría de Finanzas, porque ahí se manejaba el presupuesto. Entonces, por más que la Secretaría de Planeación daba los instrumentos, los planes de mediano, corto, largo plazo, los programas derivados de ellos institucionales, los programas presupuestarios, cuando llegaba el ejercicio del gasto, pues había una desarticulación enorme. Ahora se ha optado por tener dentro de la Secretaría de Finanzas direcciones generales que atiendan las finanzas públicas desde la perspectiva de la planeación orientada a resultados. Y existen direcciones de planeación y presupuestos. Y entonces dentro de la misma secretaría ya funcionan de manera articulada. Pero uno de los grandes desafíos es la articulación del presupuesto con la planeación. Y con eso me gustaría que se quedara. La articulación del presupuesto con la planeación. Un segundo desafío tiene que ver con la implementación del presupuesto para resultados de manera gradual. Muchas de las veces, o los gobiernos municipales, las entidades, las dependencias, los estados, los municipios, empiezan a implementar el presupuesto basado en resultados de manera masiva en todo el gobierno, de manera masiva en todas las políticas social, económica, cultural, etcétera. Y no hay un enfoque claro de la gestión para resultados. Entonces, el objetivo central del presupuesto basado en resultados es introducir ese proceso de presupuestación a través de un conjunto de procedimientos y de información que conduzca a las instituciones a actuar en función de los resultados preestablecidos en los objetivos prioritarios. Entonces, para ello, el proceso presupuestal y los actores que intervienen en el deber de alinearse en torno al logro de los resultados, pues tienen que coexistir. Así, durante la etapa de diseño del presupuesto, las oficinas encargadas deben incluir indicadores sobre el desempeño de los programas a los que se deben asignar los recursos. Y el Congreso debe demandar y utilizar la información sobre el monitoreo y la evaluación de los programas durante la etapa de discusión de la aprobación presupuestaria. Y esto es bien importante porque eh, si no tenemos evaluación de los programas, y comúnmente decimos lo que no podemos evaluar, lo que no podemos medir, no lo podemos mejorar. En el gobierno sucede lo mismo. Si no medimos, si no evaluamos, si no monitoreamos la política pública, va a ser bien difícil que le podamos asignar a una buena política más presupuesto. Lo dije al principio cuando comenzábamos esta clase, si tenemos 5 hijos y se supondría que a cada uno de ellos le debe de tocar partes iguales dentro de un presupuesto y uno se te enferma y uno es el que se te enferma mucho, pues obviamente que tienes que destinar más recursos a ese hijo que se te enferma más. Así sucede en un gobierno.
En un gobierno es importante también tener muy bien diagnosticadas las enfermedades públicas para poder destinar y asignar los recursos que se orienten precisamente a mayores impactos y a una mayor también, un mayor valor, valor agregado, le llamamos valor público, en la implementación de estos presupuestos públicos, ¿no? Otro de los grandes desafíos es fortalecer la gestión financiera y la gestión de riesgos, la que va integrada, orientada al logro de resultados. La gestión financiera pública debe registrarse a través de partidas asignadas, ejecutadas para la producción de un resultado. Debe también procurar que los recursos asignados a los programas y los proyectos estén disponibles oportunamente y en los volúmenes acordados. Para incrementar la transparencia en la asignación y en la ejecución y para elevar la eficiencia en el uso de los recursos públicos se requiere, número uno, integrar los subsistemas de administración del presupuesto, contabilidad, crédito público, tesorería, administración tributaria en los ámbitos normativo, institucional e informático. Esta arquitectura de subsistemas debe posibilitar que los recursos y la información necesaria se elabore, se ejecute, se monitoree, se audite, se evalúen los resultados del presupuesto y estén disponibles oportunamente. Esto me da pie a comentarles que esos subsistemas de administración del presupuesto son cajas en donde se deben de poner esos recursos públicos, pero tienen que estar verdaderamente armonizados a una ley. Nosotros le llamamos Ley General de Contabilidad Gubernamental, en donde expresamente se sabe quién gasta, en dónde gasta, por qué gasta, o simplemente cuáles son los usos de ese gasto. O sea, y cada peso, cada centavo de ese gasto tiene que estar justificado. Entonces, a veces, o pareciera que es un poco riguroso la metodología del gobierno, pero como son recursos públicos que provienen de la ciudadanía, de los ingresos, de los impuestos que pagan los ciudadanos, pues tienen que estar bien fiscalizados. Y como son recursos que vienen bien fiscalizados, tienen que estar ordenados, sistematizados y también tienen que estar armonizados contablemente. Y hay toda una estructura, y yo les comentaba la vez pasada, hay una estructura programática que nos dice precisamente qué oficina de gobierno es la que va a ejercer el presupuesto, cuál es la unidad administrativa que va a ejercer de ese presupuesto cierto presupuesto, y de ahí en qué proyecto, en qué obra, en qué acción, en qué lugar, en qué tiempos, bajo qué reglas de operación, bajo qué coordenadas, en qué coordenadas geográficas va a estar radicando ese recurso. Entonces, si se dan cuenta, es una liga, es una cadena para no perder el hilo del recurso público. Entonces, yo saco el recurso público, pero tengo que crear el hilo conductor y por eso la Ley General de Contabilidad Gubernamental es la encargada, la normatividad de crear ese hilo conductor de los recursos públicos, ¿no? Que sean gastados con honestidad, con eficiencia, con transparencia, con honradez, como dice la ley. Y por otro lado, las normas que regulan esos subsistemas deben estimular la iniciativa de los gerentes públicos para alcanzar los resultados. ¿Sale? ¿Cómo van esos subsistemas y estas normas van a estimular esa iniciativa premiando las buenas prácticas? Aquellos gobiernos, aquellos municipios, aquellas unidades administrativas o dependencias que tengan premios a las mejores prácticas de gobierno, como estas que acabamos de ver, pues deben de ser premiados en el presupuesto. Es decir, aquella política que está funcionando, pues debe ser mejor apoyada, mejorada, dotarla de mayores recursos para que pueda tener mayores impactos. Y eso es bien importante. Otro desafío, el número 4, bueno, vamos con los temas fiscales.
También es importante en estos puntos que estamos viendo realizar una gestión de riesgo fiscal que contemple todos los pasivos contingentes, ¿no? De repente, cuando llegan las administraciones nuevas, llegan y piensan que el presupuesto está todo ahí en una sola oficina y que se va a poder disponer del presupuesto y no es así. El presupuesto es un presupuesto que primero pasa por una ley de ingresos y esa ley de ingresos establece a través de qué derechos, aprovechamientos, ingresos a través de impuestos directos, a través del IVA, a través de algunas donaciones, de otros tipos de ingresos, llegan a ser parte de un ingreso total dentro de un estado, dentro del municipio, dentro de una dependencia. Pero eso tiene que gestionarse porque a lo mejor traemos personas o pasivos, contingentes, como pueden ser las pensiones, como pueden ser los laudos laborales, como pueden ser los pagos rezagados que traemos con proveedores, y eso puede generar, esos pasivos pueden generar, si no se atienden como deben de atenderse, con prontitud, atendiendo el riesgo, pues pueden generar problemas a la administración financiera de los recursos. También es importante asegurar que el presupuesto ejecutado no tenga desvíos significativos del presupuesto programado. Es decir, que lo que verdaderamente programamos en el presupuesto sea que lo que se ejecute y no así estemos pagando cosas que no estén dentro de un presupuesto, porque finalmente eso no lo pueden tomar como desvíos y los desvíos de recursos públicos son penalizados, pueden llevar a la cárcel a los funcionarios públicos por peculado y o por desvíos de recursos que no supo a dónde mandarlos, en vez de mandarlos a la cuenta uno los mandó a la cuenta 2 y para la cuenta 2 habían ciertas reglas que no podían ser enviados a ese lugar y eso es lo que pasa en muchos gobiernos cuando llega la curva de aprendizaje y están aprendiendo a manejar el presupuesto. Otro de los desafíos para esta implementación de la gestión para resultados, el desafío número 4 es promover la capacidad transaccional de los sistemas electrónicos de compras públicas. Híjole, los chilenos nos llevan aquí años luz. Nosotros tuvimos hace muchísimos años, que se creó obviamente, el famoso Compranet, que era un sistema de compras abierto ahora sí que a la red, era un sistema abierto, era un ente autónomo en donde se podían hacer licitaciones públicas nacionales, estatales, podrías concursar, etcétera, y era todo muy transparente en ese ejercicio. Obvio, tenía áreas de mejora, tenía muchas áreas de oportunidad, pero era una buena política pública, era una buena práctica. Los chilenos lo siguen haciendo, muchos otros países de Latinoamérica lo siguen haciendo, los países más avanzados lo siguen haciendo, y nosotros estamos dando un paso hacia atrás. El uso de sistemas electrónicos modernos, regulados por un marco normativo adecuado, permite transparentar los procesos de adquisiciones gubernamentales, reduce la corrupción, estimula la competencia y contribuye a la eficiencia del gasto público, ¿verdad? Ahora, otro de los grandes desafíos es el desarrollar el control interno, que ahora que veíamos esta buena práctica de control interno, bueno, pues el desarrollo de este control interno debe ser un aliado de las instituciones y de los gerentes públicos, es la búsqueda precisa de los resultados esperados. Por esto es necesario realizar un control antes, le llaman ex antes, más efectivo pero limitado, y fortalecer un control posterior, después de lo que ya sucedió, pero que se orienten a promover el logro de los resultados y para ello se requiere por lo menos contar con oficinas de control interno y articuladas a la función gerencial de las instituciones
Implementar sistemas de información e indicadores sobre los resultados de la gestión institucional, desarrollar gradualmente instrumentos y procedimientos de control interno a posteriori, además de los controles que hicimos antes, ¿sale? De la aplicación de la política y de los recursos. Y eso es sumamente bien importante porque conecta con la evaluación que nos va a servir para la asignación presupuestal. Digamos, otro de los grandes desafíos importantes también para la implementación de una gestión para resultados en los gobiernos, en las instituciones públicas, es institucionalizar el monitoreo y la evaluación como funciones articuladas en todos los pilares de la gestión para resultados. Hoy vamos a ver cuáles son esos pilares. Ya les he adelantado que la planeación orientada a resultados es un pilar, que el presupuesto basado en resultados es otro pilar, pero también así la gestión financiera es otro pilar, la gestión de auditoría, adquisiciones viene dentro de esa gestión financiera, pero también la parte de la gestión de programas, de proyectos, el monitoreo y la evaluación, por lo menos esos 5 pilares los vamos a estudiar a detalle en un ratito más. Esta institucionalización es la única manera de saber si la gestión pública produce los resultados esperados es disponer de información oportuna, confiable, sobre los cambios que o sea, que esa política está promoviendo en la sociedad. Si no tenemos información oportuna y confiable, va a ser bien difícil que podamos medir los impactos y los cambios que se producen en la sociedad. Y finalmente, uno de los desafíos eh, también importantes es mejorar la rendición de cuentas a la ciudadanía, obviamente, sobre los resultados de la gestión pública. Los ciudadanos tienen derecho a saber cuáles fueron los resultados que lograron las autoridades, inclusive con el uso de los recursos públicos. Asimismo, es importante poner a disposición de la ciudadanía toda la información institucional relevante sobre el plan, el presupuesto, la gestión financiera, los informes de auditoría, la marcha de los programas. La rendición de cuentas sobre los resultados contribuye a fomentar la demanda ciudadana por una mejor gestión pública. Entonces, a mayor demanda ciudadana, mayor gestión para resultados. Entonces queda claro que digamos, estas buenas prácticas sí o sí son necesarias que sean aplicadas dentro del gobierno para tener no solamente premios internos, sino tener el mejor de los premios, que es el impacto real que provoca el uso del recurso público en resolver problemas reales de las personas, ¿no? En cada ámbito o en cada contexto en donde se desenvuelve. Comentarios aquí de lo que terminamos de ver de buenas prácticas. ¿Tienen algún comentario? Los escucho. Yo, por ejemplo, ahorita que mencionaba el tema de que estas tienen que ser emuladas y que tiene que haber guías para poderlas realizar. Por ejemplo, yo aquí tengo una duda. En algún momento, yo con un auditor de ISO, él me comentaba que no era muy común usar el ISO en el gobierno, pero que es una práctica que se está empezando a implementar, precisamente para acabar con la burocratización de algunos procedimientos. Esto le puede ayudar al poder, al gobierno, a generar, no sé, estos programas de Buenas prácticas. presupuestarios. Claro que sí. Mira, hay oficinas de gobierno como el Registro Público de la Propiedad o el Instituto Registral hoy en día, que tiene ciertos procesos con ISO. Hay oficinas como los que construyen escuelas, por ejemplo, que también tienen sus propios sistemas de calidad implementados en sus procedimientos. Es decir, hay esfuerzos aislados de muchas dependencias del gobierno que han optado por certificar ciertas ventanillas de gobierno
precisamente para poder gestionar mucho más transparente el ejercicio de sus funciones. Hay oficinas como migración, por ejemplo, las de pasaportes, todas las que tienen sistemas integrados, los que sistematizan su información, les conviene mucho tener estos sistemas de calidad implementados. Y la pregunta concreta que haces, ¿esto sirve a generar programas presupuestarios? Desde luego que sí. En algún tiempo quisimos implementar sistemas de calidad en oficinas que prestan financiamiento para el desarrollo de emprendimiento ciudadano. Y eso es bien, y existen, ¿eh? En estas oficinas existen muchos premios, estándares de calidad. El sistema de financiamiento del desarrollo del Estado es uno de los sistemas que tienen mucho mayor premios y logros de calidad en la entidad. Y eso ha hecho que este sistema de financiamiento obviamente tenga los recursos para poder apoyar a nuevos emprendimientos a través de obviamente unas tasas este, eh, que se financia el recurso público, ¿verdad? Pero claro que se pueden construir este tipo de programas. Los programas presupuestarios nacen para resolver problemas públicos. Los programas presupuestarios son el último eslabón de la cadena en donde se pone el recurso que realmente va a impactar en la ciudadanía. O sea, tú tienes un plan nacional de desarrollo, tienes un plan estatal de desarrollo, tienes un plan municipal de desarrollo, tienes un programa sectorial, vamos a suponer, de vivienda, y tu programa sectorial de vivienda debe de tener un programa presupuestario de vivienda. Y en ese programa presupuestario de vivienda es donde se debe de poner el recurso, como comúnmente decimos, el recurso se debe de poner ahí porque es, digamos, la unidad, en donde contablemente se puede visibilizar hacia dónde está impactando ese recurso. ¿Por qué? Pues porque se hace más específico la función de ese recurso ahí. Entonces sí, definitivamente se pueden mejorar a través de la aplicación de las familias de los ISOs en el gobierno, se pueden mejorar los programas presupuestarios. Y por ejemplo, profe, una pregunta. ¿Estas certificaciones que el gobierno se hace, lo hacen de manera interna con auditores internos o buscan la gestoría externa? Por las dos vías tienen sus auditores internos y también tienen sus auditores externos. Es decir, se busca un despacho externo que venga a auditarlos en la norma que ellos elijan, en el ISO que ellos elijan, y obviamente pues ya si pasan la auditoría, pues les dan el premio. Si no, pues tienen que inscribirse al siguiente año, ¿no? Al siguiente ejercicio. Pero la parte interna es lo más interesante porque ahí se forman los círculos de calidad, ahí se forman los manuales de procedimientos, los manuales de calidad, los manuales de organización, que todo vaya muy bien articulado. Se generan inclusive los premios internos, el que hace el mejor logotipo del mes. Y se hace todo un procedimiento, como lo dice las normas técnicas y las metodologías de implementación Kaizen o aquellas que también tienen que ver con los sistemas de gestión para la calidad. Entonces sí, definitivamente sí es interno, externo y desde luego que tiene mayor validez si un externo los evalúa y les otorga el reconocimiento de esa norma, ¿no? Muy bien. Gracias. Voy a dejar de compartir esta presentación. Vamos a abrir la siguiente. Sale. Vamos a ver retos y desafíos. Muy rápido. Retos y desafíos del sexenio. ¿Les parece bien?
es bien importante que hagamos este tema. Yo lo quería dejar pasar por alto, pero me gustaría que hiciéramos un ejercicio de nosotros mismos de introspección para saber en dónde estamos parados como nación y qué pasó con el sexenio pasado, ¿no? Entonces, pregúntense ustedes, bueno, pues fue un balance del sexenio 2018-2024, positivo o negativo, pues ustedes respóndanse o ahí en el chat pónganlo. ¿Cómo podemos retomar el camino del crecimiento económico en los próximos 6 años como país? ¿Y cuáles van a ser los retos del próximo sexenio del 2024 al 2030? Ya estamos viendo que uno de nuestros grandes retos es con la Unión Americana, con el presidente Trump, con el tema del Tratado de Libre Comercio, los aranceles, la política, la diplomacia, que muchos años la dejamos, digamos, la apagamos, y hoy en día tenemos que hacer mayor diplomacia, mayor relaciones públicas a esos niveles mundiales para poder tener y sortear un mejor escenario para nuestro país. Desde luego que eso va a impactar a la iniciativa privada, impacta a la iniciativa pública, impacta a todos en el gobierno y en la iniciativa privada. Oiga, pero qué miedo ahorita lo que menciona el tema de los aranceles con Estados Unidos y todos sus proyectos legislativos. A mí nada más hay uno que me preocupa. Se supone que Rusia iba a ser el mejor aliado de México en esta guerra comercial junto con China y ahora ya resultó ser el mejor amigo de Estados Unidos. Bueno, para que vean cómo la política global tiene intereses globales. El mundo tiene sus propios intereses y desde luego que tanto las grandes potencias tienen sus intereses muy bien localizados, como las pequeñas potencias o los países emergentes, pues saben en dónde recargar sus estrategias para poder echar mano de un mejor sexenio para México. Y por eso me pareció importante que viéramos este tema y además que es información que ustedes van a tener en sus... Y yo les recomiendo que vayan haciendo una carpeta de toda la información que van teniendo de su curso, porque si la pueden ir actualizando, este curso les va a dar, híjole, una herramienta indispensable para manejar la administración tanto privada como pública de una manera más eficiente. En los últimos años, el Estado, dice ahí en la diapositiva que tenemos enfrente, mexicano ha demostrado tener sólidos fundamentos económicos. Sin embargo, en el contexto país e inclusive internacionalmente, las recientes reformas promovidas y aprobadas le inyectan una dosis de incertidumbre jurídica a la inversión privada y extranjera. Solo una respuesta positiva puede cambiar el rumbo y se encuentra en la cancha del sexenio que comienza. Entonces, vamos a recordar que el sexenio pasado estuvo marcado muy fuertemente por el tema del COVID-19. Si ustedes no me dejan mentir, tuvimos una pandemia y esa pandemia nos aisló del mundo, nos aisló internamente, tuvimos muchísimos muertos y el reflejo de la pandemia fue también el resultado del sexenio. Para el nuevo sexenio, como bien decíamos, pues eh, la era Trump y la lucha por la negociación del Tratado de Libre Comercio, pues van a ser, digamos que, los grandes, este, retos del sexenio, ¿no? Esos van a ser los grandes retos del sexenio. Ahora, contrario a lo que nosotros pensábamos, que o lo que se preveía del sexenio pasado, podemos ver tres grandes cosas que sucedieron. Ahí los tienen ustedes en pantalla. Contrario a lo que nosotros pensamos, se mantuvo la estabilidad económica, es decir, la macroeconomía se preservó por lo menos los cuatro fundamentos macroeconómicos en el país. Es decir, nos dimos cuenta que con la economía no se juega y menos si tenemos enfrente aliados tan volátiles como lo que estamos mencionando hoy en día. Entonces, por lo menos cuatro fundamentos macroeconómicos estuvieron estables en el sexenio pasado.
El primero de los fundamentos que estuvo estable es que se garantizó el equilibrio en el sector externo. Hubo un equilibrio en la balanza comercial, y eso fue muy importante para nuestro país. Lo siguiente fue una buena situación en las finanzas públicas que permitió no incrementar la deuda significativamente. Ahorita vamos a ver a detalle qué nos pasó, pero la deuda no se incrementó de manera significativa. Y por otro lado, se respetó la autonomía del Banco Central, no se tocó, es decir, no le metimos mano, no ingerimos. Sabemos que el Banco Central tiene que ser inalterable, intocable, tiene que haber una gran autonomía porque de ahí depende la economía de todo nuestro país. Y por último, se preservó el régimen del tipo de cambio flexible. ¿Sale? Esos cuatro ingredientes le dieron a nuestro país estabilidad macroeconómica. Entonces, estoy tratando de decirles que como administradores públicos, como administradores financieros en una organización, tienen que tener conocimientos de la macroeconomía y saber cómo representar esa estabilidad macroeconómica dentro de sus propias organizaciones o cuáles son las mediciones que tenemos que tener en cuenta para poder echar mano de ellas y poder tomar mejores decisiones en nuestras empresas. A pesar de un crecimiento positivo en México en ese sexenio pasado, fue muy mediocre, ¿sí? Fue bajo, afectó obviamente la pandemia, lo dijimos. Fue un sexenio que en términos de ingresos per cápitas, pues no creció, fue cero. Y eso es, en términos totales, hubo un crecimiento del 1,8% al año, al ritmo que crece la población. Es decir, si recordamos que en el 2020 el Producto Interno Bruto cayó un 8%, se fue recuperando en los años subsecuentes, pero no fue suficiente para alcanzar un crecimiento mayor que eso. Entonces no alcanzamos en los 6 años ni siquiera el 3%. Entonces, crecer en un país lo es todo. No crecer en un país, híjole, es enfrentar desafíos. Y por eso, más adelantito vamos a ver los desafíos que este sexenio va a enfrentar. Ahora, ¿qué cosas positivas hubieron en el sexenio pasado? Los logros en la dimensión social, esos no se discuten. A pesar de la pandemia, se lograron avances en la dimensión social, en la política social, tanto el Coneval, que evalúa la política social, como el Banco Mundial, sacaron y están por ratificar, inclusive en este año 2025, un estudio que se hizo sobre la reducción de la pobreza de manera muy importante. De 2018, entre 2028 y 2022, en cifras oficiales, se reconoce que se redujo la pobreza en 5 millones de personas. Y existe la estimación preliminar del Banco Mundial, esa es una cifra que va a salir en este año 2025, que si es confirmada, se considera que entre 2018 y 2024 pudieron haber salido de la pobreza más de 9,6 millones de personas por ingresos. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Pues que hubo logros en la dimensión social y lo que venimos diciendo en la sesión pasada es que sí hubo una repartición de los ingresos en México, como no había habido una repartición en muchísimos años. La parte oscura del sexenio, bueno, en el último año, al cierre del 2024, el déficit fiscal fue más grande que en los últimos 30 años, casi el 6% del Producto Interno Bruto. Hay dos razones por las que creció el déficit fiscal, ¿sale? Que fueron situaciones atípicas. La primera es que se erogaron recursos adicionales para terminar las obras prioritarias, los grandes proyectos de infraestructura del sexenio, el Tren Maya, Dos Bocas, el aeropuerto, etcétera, ¿no? Los cálculos de planeación quizás fueron muy magros, fueron muy, este,
no consideraron o fueron muy controvertidos los proyectos de inversión pública, ¿no? O sea, no se hicieron buenos proyectos de inversión pública. En el caso del Tren Maya, por ejemplo, fue diseñado para conectar los 5 estados del sureste mexicano. La idea del gobierno era gastar alrededor de 150,000 millones de pesos. No obstante, al cierre del sexenio, el costo se disparó hasta rozar los 500 millones de pesos, según los analistas económicos. En el caso de la refinería de Tabasco, las promesas del gobierno fue construirla con solo 8,000 millones de dólares. Años más tarde, la Administración Federal reconoció que el desembolso superó los 12,000 millones de dólares. Sin embargo, las agencias como Bloomberg señalaron que la inversión fue de casi 20,000 millones de dólares. Respecto al AIFA, a este aeropuerto nuevo, Felipe Ángeles, pues podemos ver que el gobierno federal presupuestó en 2019 alrededor de 74,535 millones de pesos, eh, pero ese monto terminó en alrededor de 116,000 millones de pesos. De acuerdo con un análisis de varios economistas, aunque el puerto ya se encuentra en operación, siguen las obras para mejorar las vías de comunicación, que quiere decir que se requieren mayores recursos. También se modificó el presupuesto a la alza para apoyar la situación financiera de Pemex. 2,1 billones de pesos, por ejemplo, en agosto del 2024, que representan el 6,1% del Producto Interno Bruto del país. Se utilizó para que se dé una idea a ustedes del monto. El sexenio del 2018 al 2024 apoyó fiscalmente 4,5 veces más a Pemex que el sexenio anterior. ¿Por qué les comento todo esto? Bueno, pues porque este es el manejo real de las finanzas públicas de un país. Así es como se ven las finanzas públicas de un país. Así es como se ejerce el presupuesto público en un país. Y si así se ejerce en un país, imaginen ustedes cómo se ejerce en una entidad federativa y cómo se ejerce en un municipio. Entonces, si lo programado en el gasto no lo respeto, voy a tener un gran déficit fiscal y le voy a heredar a la siguiente administración presiones de gastos adicionales a las que nos vamos a encontrar, digamos, en la demanda existente actual. Entonces, esto es bien importante que ustedes lo logren capitalizar como información de referencia para sus propios estudios particulares, para sus propios análisis internos, para sus propias tomas de decisiones también. Entonces, el balance del sexenio, podemos decir, a pesar de 2024 como año irresponsable en el manejo de las finanzas públicas, en el pasado se daba crecimiento sin redistribución de la riqueza. O sea, estoy hablando de sexenios anteriores al que pasó, que no había redistribución de la riqueza, ¿no? En este sexenio que pasó, se dio poco crecimiento, pero con una redistribución de la riqueza. Lo que definitivamente conviene al país es crecer y redistribuir. Entonces nos faltó ese renglón del crecimiento, ¿no? Un sexenio prudente en lo fiscal, dado que la deuda con respecto al PIB no creció tanto, entre 5% del PIB o 6, un monto no menor, obviamente, pero respecto a América Latina es razonable, y un país con un buen grado de inversión, digamos, hoy en día se ve sólido, se ve solvente, es decir, no tenemos presiones mayores y obviamente una política fiscal responsable hasta cierto punto prudente. ¿Por qué? Pues porque no se tocaron, no se tocaron esos hilos conductores de la política fiscal en el país, ¿no? Esto es bien importante. Para retomar el crecimiento o el camino del crecimiento económico, entonces ya es necesario y es importante que como nación por lo menos tomemos en cuenta
volver a discutir las estrategias para restablecer el crecimiento. Como país hemos crecido a una tasa muy mediocre en 42 años con esos márgenes de cero crecimiento, 0.4, 1.1. Nuestras proyecciones son de 3.2, luego nos las baja el Banco de México a 3.2, luego nos las bajan a 2.2. Finalmente terminamos creciendo todo un sexenio en 2 y en las últimas 2 décadas se ha desacelerado el crecimiento económico. ¿Sale? Para ponerlo en perspectiva, México creció en 40 años su Producto Interno Bruto 20%. El per cápita, perdón, ¿qué quiere decir? Que mientras que Chile triplicó su crecimiento en 40 años, nosotros tenemos un menor ingreso per cápita que los chilenos. Hoy en día Chile tiene un ingreso per cápita de 17,093, este, digamos, dólares, mientras que nuestro país tiene 13,926 dólares como ingreso per cápita, ¿sale? Anual. En respuesta concreta, ¿qué nos falta? Falta inversión pública, ¿sí? Es decir, eso de que falta inversión pública, pues es obvio que nos frena los recursos limitados fiscales que hay hoy en día, pero también falta de inversión privada. Tenemos que mejorar los ecosistemas de negocios y desde luego esta negociación del Tratado de Libre Comercio. Si es que en estas horas el presidente Trump da una última esperanza a nuestro país de no poner este 25% de aranceles al país, podemos tener una oxigenación fiscal en México. Si traemos ese 25% de arancel al país, pues vamos a tener un mayor riesgo país en temas crediticios, en temas de déficit fiscal y obviamente esto impacta a los más vulnerables, a la parte trabajadora, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estas dimensiones macroeconómicas, estas cifras macroeconómicas, sobre todo para la mejor toma de decisiones. Los retos del sexenio que vienen, por lo menos tres alcanzamos a identificar. Por un lado, los ingresos presupuestarios, que aumenten los ingresos totales, lo venimos diciendo en el curso, que ingresen, tanto los ingresos tributarios como los no tributarios se incrementen. Y por el lado del gasto, controlar la presión del gasto, gastando lo que está programado, lo que está presupuestado, hacerle caso a la planeación. Ahí es donde entra el presupuesto basado en resultados, en gastar lo que da resultados, lo que está presupuestado y hacer el vínculo entre la planeación y el presupuesto. Y obviamente que el gasto social, que lo vemos que ha venido en crecimiento, pues obviamente también sea un crecimiento con un mayor impacto como lo vimos en el sexenio, en la redistribución de la riqueza, pero con programas que verdaderamente logren el emprendimiento y el empoderamiento de las bases trabajadoras para salir adelante, ¿no? Y lo otro es la necesidad de una reforma fiscal que no sea más una miscelánea fiscal, que sea una real y específica reforma fiscal gradual, que nos demos la oportunidad los mexicanos de hacer un buen planteamiento gradual para que no haya un golpe duro a la base trabajadora, es decir, aquellos que apenas están registrando sus negocios, sus pequeñas empresas en el SAT y ni bien se han registrado, ya está el SAT encima de ellos, cobrándoles sus primeras multas o sus primeros impuestos. Los ingresos presupuestarios del Estado mexicano como porcentaje del PIB son prácticamente los mismos hoy que lo que eran hace 15 años. Están prácticamente estables por una simple razón. Si bien han aumentado los ingresos tributarios, han disminuido los ingresos no tributarios o los petroleros. Por eso se mantienen estabilizados entre los ingresos tributarios y los no tributarios. Lo que ha estado pasando entonces en estos años es compensar una pérdida de ingresos
pero los ingresos totales no están creciendo. Es decir, estamos perdiendo muchos ingresos que son los petroleros, los estamos perdiendo, ¿sale? Y eso le está costando mucho al país. Respecto al gasto total del gobierno como porcentaje del PIB, ¿tiene más crecimiento? Sí. ¿Hay un aumento de los programas sociales? Sí. Seguramente este sexenio también le va a apostar mucho al crecimiento de los programas sociales. Creo que sí. Pero cuando tenemos ingresos estables contra gastos crecientes, ¿se acuerdan ustedes? Es una señal de que la presión de gastos seguirá creciendo. Si tengo ingresos estables, pero tengo un gasto creciente, pues es señal de que mi presión de gastos seguirá creciendo. Y obviamente eso deviene en deuda pública, ¿verdad? Lo veíamos en sesiones pasadas. Y la mejor manera de atacar las deudas públicas, ¿se acuerdan que decíamos? Es incrementando los ingresos o la recaudación y es la inversión pública. Entonces, cuando nos digan que nos van a incrementar la base tributaria, van a incrementar los impuestos, es porque está habiendo una gran presión de gasto para el gobierno. ¿Sale? Eso es importantísimo, tener esas lecturas en los diarios, digamos, en los medios electrónicos, estar pendiente de lo que dice la economía, es bien importante para cada administrador, en este caso como ustedes, ¿no? ¿Hay necesidad de una reforma fiscal? Sí, necesitamos pasar, lo decíamos, de una miscelánea fiscal a un estado fuerte en sus ingresos, a llegarnos de recursos. En parte se explica debido a que al cambiar el funcionamiento y destino de Pemex hoy en día hacia más refinación y menos exploración, pues obviamente limitamos la capacidad de producir ingresos porque no estamos invirtiendo en Pemex, no dejamos de vender al exterior. Por otro lado, la baja carga tributaria de lo que hablábamos la vez pasada, comparado con el país, con países de América Latina, ¿no? Es otro factor negativo. Tenemos una carga tributaria muy baja en el país y eso golpea también la economía nacional. No necesariamente se trata de aumentar impuestos. Mencionamos en la clase pasada que un impuesto predial progresivo puede representar 2 puntos al PIB, por ejemplo, algo así como 650.000 millones de pesos que pueden utilizarse en inversión pública en el país. Estamos hablando de un impuesto predial progresivo, es decir, que graban progresivamente a aquellos que tienen casas, pues con implementos, con mejoras, con albercas, con terrazas, etcétera, 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 ¿no? Necesariamente que son lujos que por eso se graban los lujos. Y actualmente, pues el nearshoring o la relocalización de plantas industriales en México enfrenta condiciones adversas. Las reformas recientes aprobadas ya le metieron mucho ruido a la incertidumbre, a la inversión local, a la extranjera. Todas las plantas extranjeras ya establecidas en México, que ya aprendieron a convivir con el contexto jurídico, político y social en nuestro país, hasta cierto punto para ellas es normal. Es decir, ya coexisten con eso, pero las nuevas inversiones, los que estaban pensando en llegar, pues le están pensando dos veces, están dudando en venirse verdaderamente a México. Ahora están pensando en irse a Colombia o a otro país en vez de establecer sus industrias en México por este 25% de aranceles que nos quieren imponer. Por eso decimos que una reforma estructural como parte de un proceso de crecimiento del país puede dar mayor certidumbre, también financiera, ¿no? Los fundamentos económicos son sólidos. Eso puede contrarrestar la visión pesimista de las reformas que hemos visto en los últimos meses. Pero es necesario matizar las leyes secundarias por aquello de la incertidumbre jurídica de cómo va a operar el sistema de administración tributaria. ¿Se acuerdan ustedes que mencionamos qué es la importancia del sistema de administración tributaria en nuestro país? Porque los temas de la propiedad y los usos del suelo van a tener cierta
repercusión en los próximos años si no nos ponemos abusados o si esas leyes secundarias de las reformas que acaban de entrar al Infonavit, etcétera, o a muchos otros órganos autónomos, pues pueden causar desequilibrios también sociales en el país. En el 2025, ahora que estamos en este año, va a ser un año muy importante porque la curva de aprendizaje del nuevo aparato de gobierno y la desaceleración de la economía son fundamentales atacarlas. Al finalizar el 2024 vimos una desaceleración económica y un bajo dinamismo de la economía y la reforma judicial y las discusiones, las nuevas elecciones que vienen millonarias, millonarias de los órganos que van a representar el poder judicial en nuestro país, pues obviamente le meten también un ingrediente adicional a la presión financiera del país, ¿no? Y las discusiones sobre los órganos autónomos también, que algunos han desaparecido, algunos están siendo fusionados, le añade incertidumbre también al escenario económico. Una recesión no es tan grave, eso es importante decirlo. La tuvimos ya en el sexenio de Vicente Fox. A inicios del sexenio pasado tuvimos recesión, pero aún así, aunque no sea grave, lo grave es que retiene el crecimiento, ¿sale? O sea, no estamos pendiendo de un hilo, pero sí estamos frenando el crecimiento económico. Y el crecimiento económico, si lo frenamos, frena la economía del país. Algo que también será un reto importante para la actual administración federal es cómo va a organizar su política de seguridad. La Guardia Nacional, la Defensa Nacional. Y actualmente, imagínense ustedes, actualmente el delito que más crece es la extorsión y eso afecta al pequeño, al microempresario y desde luego la generación de empleos. ¿Sale? Esto le mete mucho ruido, por eso ya se extraditaron 29 de los más grandes capos del crimen organizado, pero también hay que ver cómo nos organizamos como país para tener eh, pues un país que brinde las oportunidades a todos los sectores y que no tengamos que emigrar hacia otras organizaciones de esta índole que están fuera de la ley para poder tener, digamos, ingresos honestos, transparentes, ¿no? En nuestro país. Muy bien, estos son los grandes retos que alcanzamos a ver en conclusión como resultado de este déficit fiscal que enfrentamos en el finales del 2024, principios de 2025. En el 2025 ya estamos previendo una consolidación fiscal, pero debe hacerse de manera gradual para no dar drásticos golpes e inhibir la inversión pública. Así es de que aquí con esto podemos terminar esta parte. ¿Algún comentario adicional? Ustedes pudieron ver algunos conceptos muy claves que ya vimos como carga tributaria, como déficit fiscal, y eso es lo que se ve en un país. Ustedes agarran un periodo, El Economista, les recomiendo, cómprese la versión, si quieren, de internet o la versión escrita y vayan a los temas económicos y van a ver esos conceptos claves que ustedes ya vieron en las clases, los van a ver ya ahí aterrizados, los van a ver ahí en funcionamiento diario de la economía. Por eso es bien importante verlo, ¿no? ¿Comentarios adicionales, chicos? Yo solo sé que entre más escucho la clase, más ganas me dan de ser político. De hacer mejor por la sociedad, ¿verdad? Sí. O lo dices porque quieres estar híjole, es que Me, ahorita les digo algo, me ser encantaría, políticos, la verdad, poder jugar, bueno, no jugar, sino poder trabajar un paquete económico a ese nivel. sí, es Siento bien que es una, interesante.
Es bien Me gusta. interesante dialogar con los diputados. Yo tuve la oportunidad de hacerlo muchos años. Les platico brevemente. No dormíamos. Prácticamente nuestra oficina era nuestra casa. El reto mayor era ejercer un liderazgo de tiempo completo con un equipo que también se la juegue contigo de tiempo completo y que además esté técnicamente muy preparado y fundamentado para hacerlo. Les puedo asegurar y les puedo decir que lo hicimos varios años, por lo menos 12 años, trabajando paquetes económicos y discutiendo con el Congreso, con cada diputado, con cada bancada, cada aspecto fundamental del presupuesto. Pero es padrísimo cuando conoces el ciclo presupuestario, que es lo que vamos a ver más adelante. Y justamente ahorita vamos a iniciar, después de un receso de 5 minutos, vamos a iniciar ya con lo que es gestión para resultados y marco lógico. Vamos a ver los pilares de la gestión para resultados y vamos a ver esos conceptos claves que les va a dar hasta más ganas de ser políticos a cada uno de ustedes. Muy No bien. me tiente, no me tiente. Voy a dejar de compartir esta presentación. Tienen 5 minutitos, sírvanse por ahí un café. Ahorita volvemos en 5 minutos, ¿sale? Para resultados. Es importante reconocer que nuestro país y sus gobiernos han hecho cosas interesantes desde el 2006 a la fecha. Han hecho un esfuerzo importante para realizar una transición innovadora e implementar el modelo de la gestión para resultados en sus legislaciones, tanto federales, estatales y reglamentos municipales, en sus procesos y sus operaciones diarias. Desde 2006 a la fecha, la Secretaría de Hacienda ha venido aplicando un diagnóstico en la implementación del presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño. Y la Secretaría de Hacienda, en esta evaluación que hace, pues obviamente no califica, pero establece un ranking, un promedio de cuáles son las entidades federativas, cuáles son los municipios que mayor avance han tenido de acuerdo a los pilares de la gestión para resultados. El diagnóstico es un cuestionario que tiene, me parece hoy en día, unas 280 preguntas. Se han ido reduciendo, a lo mejor ya son un poco menos hoy en día, pero cada pilar tiene sus preguntas específicas. El pilar de planeación orientada a resultados tiene sus preguntas específicas. El pilar de presupuesto orientado a resultados tiene sus preguntas específicas. El pilar de gestión financiera y evaluación tiene sus preguntas específicas. El pilar de transparencia, rendición de cuentas tiene específicamente el control y obviamente cada una de ellas tiene una ponderación. Existe, se llama PRODET,
un sistema, un cuestionario que el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, digamos que formuló para que los gobiernos se pudieran medir. Y en algún tiempo, de hecho, yo puedo pasarles también la tesis que hice hace algunos años para la maestría. Esa tesis estudiamos por ahí 34 dependencias estatales a través de un cuestionario PRODEP, que es el cuestionario del Banco Interamericano de Desarrollo, y pudimos establecer un plan de acción para llevar a estas 34 dependencias a obtener mejores resultados en los diagnósticos que aplica la Secretaría de Hacienda, obviamente como conjunto de todo el gobierno. Estamos hablando que de 200 entidades o dependencias que tienen un gobierno, lo hicimos solo en 34 para que ustedes magnifiquen o vean la magnitud de el pastel que hay en la gestión pública, ¿no? Pero es todo un reto interesante e importante. Las áreas de mayor rezago son las que tienen relación a la programación del presupuesto, la evaluación del desempeño de programas presupuestarios y sin duda la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Sale? Bueno, entonces ahora los voy a dejar con un video breve para que ustedes lo puedan asimilar viendo este video. Gobiernos subnacionales, el desafío financiero y las claves del éxito. Si eres parte de un gobierno subnacional, sabes que la gestión financiera es un reto constante. Hoy te contaré los tres grandes desafíos y cómo superarlos. 1. Presupuestos limitados. Las necesidades crecen más rápido que los recursos. 2. Baja recaudación. Sin ingresos sólidos, no hay inversión posible. 3. Falta de transparencia. Esto mina la confianza ciudadana. Pero tranquilo, no estás solo. Aquí van tres claves para una gestión pública orientada a resultados. 1. Planificación basada en datos. No más decisiones a ciegas. Usa métricas claras y mide el impacto de cada peso gastado. 2. Recaudación inteligente. No se trata de cobrar más, sino de cobrar mejor. Digitalización, incentivos y facilidades de pago pueden hacer la diferencia. 3. Transparencia y participación ciudadana. Si la gente confía en cómo se usa el dinero, apoya más y paga mejor. Sé claro, rinde cuentas y comunica resultados. El futuro de tu ciudad depende de una gestión eficiente. ¿Estás listo para marcar la diferencia? Actúa ahora. Si te gustó este mensaje, compártelo y hagamos que más líderes se sumen a la transformación. Muy bien. ¿Comentarios al respecto, chicos? Quiero iniciar un partido político nuevo. Quiero hacer no, estaría interesante el partido de la juventud, ¿no? El partido de los jóvenes. Este, Ya existen varios así, ¿no? no, fíjate que no hay, de la juventud no hay, hay asociaciones, me parece que sí, pero no, partidos como tales no. Este, bueno, miren, voy a darles ¿por qué pensamos en gestión para resultados en México? ¿Sale? Primero porque era una presión mundial. ¿Sale? Los gobiernos ya no nos querían prestar, es decir, el Banco Internacional, los bancos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las agencias de desarrollo, no prestan el recurso este, así a ciegas. El recurso lo prestan a instancias o a gobiernos que estén reguladas y normadas internacionalmente. Entonces, la gestión para resultados institucionalmente viene de ese gran proyecto mundial de gerenciar las finanzas públicas a nivel mundial. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una creciente demanda de más y mejores bienes y servicios públicos que contribuyan al desarrollo de las ciudades, ¿no? Esto se acompaña también de necesidades de disminuir la presión fiscal de la que hablábamos hace rato, ¿sale?
¿Para qué una gestión para resultados? Porque luego nos preguntamos, bueno, ¿y para qué? Si vamos a seguir teniendo los gobiernos que tenemos, si tengo las calles que tengo, si tengo, pero ¿para qué una gestión para resultados? Para desplazar el énfasis de la administración pública desde sus sistemas de control basados en la exigencia de rigor de los procedimientos hacia un enfoque centrado en los resultados. Ahora ya no tengo que medir cuántas escuelas hice, cuántas mochilas entregué, cuántos implementos agrícolas di, tengo que medir los impactos, cuántas mejoras en la ciudadanía se produjeron de esos implementos que entregamos, ¿sale? Y eso es bien importante. Para generar un mayor valor público, ¿sale? Y ahorita vamos a explicar qué es el valor público, porque es parte de una cadena de valor público, obviamente. Posible a través del uso de instrumentos de gestión a implementar como parte de instituciones públicas para alcanzar los cambios sociales con equidad, en forma sostenible, en beneficio de la población. ¿Y qué implica la gestión para resultados? Bien importante. Implica planeación estratégica del desarrollo para resultados. Implica un presupuesto con base en resultados. Implica un sistema de evaluación del desempeño de los programas presupuestarios. Implica una evaluación de políticas y programas públicos y también implica el mejoramiento del gasto público. Entonces, si me preguntas por qué, para qué y qué implica, esas son las mejores recomendaciones que uno da a la hora de la implementación de los presupuestos basados en resultados. El artículo 134 constitucional, decíamos la clase pasada y antepasada, vino a reformar una serie de leyes en nuestro país, ¿sale? La Ley General de Contabilidad Gubernamental en sus artículos 54, 71 y 79, la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria en su artículo 85 y 110, la Ley de Coordinación Fiscal en el artículo 48 y 49, la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 72 y su artículo 80, o bueno, del 72 al 80. Entonces, el enfoque de gestión para resultados en nuestro país tiene 5 principios básicos, ¿sale? El enfoque en nuestro país no es el mismo enfoque que en Argentina, que en Chile, que en Perú, que en Colombia, que en Costa Rica, que en Panamá, que en Honduras, que en Haití, que en muchas otras partes de Latinoamérica y el Caribe, ¿sale? Es muy diferente. Este enfoque, ¿quién lo dictó? Un estudio del Banco Mundial en el 2005 que diagnosticó al país y se generaron por lo menos 5 eh, pilares de la gestión del enfoque en nuestro país. El primero de ellos tiene que ver con centrar el diálogo en los resultados. Tenemos que hablar de resultados. Siempre que hablemos de gestión pública en el enfoque de gestión para resultados, es centrar el diálogo en los resultados. Yo no me voy a centrar en los insumos, ni en los procesos, ni en los medios que me sirvieron para alcanzar los resultados. Tengo que centrar el diálogo en los resultados. Si no me centro en los resultados, no voy a ir a los impactos, ¿sale? Entonces, lo primero es centrar el diálogo en los resultados. Lo segundo, tenemos que alinear la planeación, programación, presupuestación, monitoreo y evaluación con los resultados. Eso que acabo de decir es el ciclo presupuestario. Planeación, presupuestación, programación, evaluación, el tema de los monitoreos y la rendición de cuentas. Eso es el ciclo presupuestario. Tenemos que alinear el ciclo presupuestario. Cuando digo alinear el ciclo presupuestario es que cuando llega un nuevo gobierno, nos piden que hagamos un plan estatal de desarrollo, un plan municipal, un plan nacional, y nos piden que hagamos un presupuesto de egresos. Pero ¿qué creen? Los tiempos están desalineados.
Primero tengo que presentar el presupuesto y después hago el plan. Díganme ustedes en qué cabeza cabe que vaya a estar alineado mi presupuesto y mi plan si primero tengo que presupuestar y luego tengo que planear. Por eso, cuando llegan los gobiernos, vienen con una carta de navegación, con un programa de gobierno que trae el candidato que llegó al gobierno, y con eso medio se ajusta el presupuesto del primer año. Los demás presupuestos ya vienen bien alineados, pero el primero se batalla como no tienen idea. El tercer pilar tiene que ver con la de promover y mantener procesos sencillos mediante la información y los datos. ¿Sale? Mucha información, pero de calidad. Hay que tener y promover y mantener procesos sencillos. El cuarto tiene que ver con gestionar para y no y no por resultados. ¿Por qué para? Pues porque es para la gente. No trabajamos por resultados, ni por proyectos, ni por programas. Trabajamos para la gente. Y ahí vienen los impactos. Y el número 5, el pilar 5, tiene que ver con usar la información de la evaluación del desempeño e integrarla a la programación de los presupuestos para apoyar, obviamente, la toma de decisiones. Entonces, estos son los 5 pilares de la gestión, digamos, de la gestión para resultados que derivaron de la reforma del artículo 134 constitucional. Ahora, vamos a ver qué es la gestión para resultados. Para que se dé una gestión para resultados, tienen que estar primero alineados los tres poderes del Estado. ¿Se acuerdan cuando vimos división de poderes? Importantísimo, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero tienen que estar alineados los tres poderes. Si no están alineados, armonizados estos tres poderes en un enfoque de gestión para resultados, va a ser bien difícil que podamos implementar la gestión para resultados. La gestión para resultados, dice la lámina que está ahí, reúne reglas formales, capacidades, instrumentos técnicos, arreglos institucionales de responsabilidad, coordinación y cooperación. Entonces, mucho de lo que ocurre al implementar el modelo en los tres niveles de gobierno tiene que ver con qué tan comprometidos están los titulares de las dependencias, partiendo de los niveles más altos de la administración pública. Si los titulares del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial están comprometidos con una gestión para resultados, esto va a avanzar mucho más fácil. Lo mismo sucede en los estados y lo mismo sucede en los municipios. Así también como factores de voluntad, liderazgo político de los tomadores de decisiones para seguir esa senda de generación de bienestar. Si no, va a ser sumamente bien difícil. Las características principales de la gestión para resultados, ahí están. La primera de ellas tiene que ver con la toma de decisiones basadas en información oportuna y de calidad. Un manejo sistemático e integrado de las tecnologías de la información, de las famosas TICs, ¿sale? Eso es bien importante. Una cultura organizacional del desempeño. ¿Sale? Trabajar bajo esquemas de desempeño, evaluar el desempeño, ¿sí? Monitorear el desempeño, premiar el desempeño y también hacer que el desempeño nos ayude a tomar mejores decisiones. La responsabilidad clara del servidor público, ¿sí? En toda la parte contractual, pero también en la parte de las funciones sustantivas, que estén bien claras en sus procedimientos y en sus manuales de procedimientos. Los incentivos al desempeño, los premios al desempeño y los mecanismos de transparencia, difusión, participación y control en las tres áreas, en lo social, en lo político y en lo fiscal, ¿no? Eso es bien importante. Son características principales de la gestión para resultados. Los pilares que platicábamos ese ratito, ahí están, los 5 pilares.
El primero de ellos tiene que ver con la planificación orientada a resultados. El segundo tiene que ver con un presupuesto por resultados, la gestión financiera pública, la gestión de programas y proyectos y el sistema de seguimiento y evaluación. Cada uno de ellos tiene una función primordial en el ciclo de gestión, pero tienen que ir armonizados. Cada uno de estos, cada pilar debe tener su soporte técnico, jurídico y presupuestario. ¿Sale? Ahora vamos a desglosar cada una de ellas. En la planificación orientada a resultados, se define el horizonte plurianual de desarrollo y las prioridades de políticas respectivas de cada gobierno. ¿Sale? Se emplea una estructura programática y un marco de resultados que observa la lógica vertical necesaria para alcanzar los objetivos de política. Cuando hablamos de marco de resultados y de lógica vertical, tiene que ver con la metodología del marco lógico que vamos a ver más adelante. Pero desde aquí ya empezamos a ver que todo este modelo es un modelo lógico para la interpretación y la realización de la política pública. Y tiene que tener un carácter participativo. La planificación orientada a resultados se da en tres momentos. Una planificación estratégica en los niveles altos de la pirámide, una planificación, digamos, eh, que sea operativa en los niveles medios de la organización y la planeación participativa que se da con la sociedad y con los actores políticos y los actores de la sociedad. Entonces hay un tema que se llama gestión de involucrados o gestión de actores. Cuando uno hace planeación participativa, tiene que utilizar una metodología que se llama gestión de actores o gestión de involucrados, que también la vamos a ver más adelante. Este pilar de orientación orientada a resultados nos ayuda a clarificar una situación actual y una deseada. En la situación actual o en el punto A, ¿de dónde venimos? ¿En dónde estamos parados? Es decir, tenemos un diagnóstico que identifica una línea base de un año determinado, de una política aplicada en cierto sexenio o en ciertos años, que nos dicen dónde estamos. Es decir, hay resultados con vigencias anteriores, pero también nos dice hacia dónde vamos. Y es la orientación de los objetivos y resultados y de la estrategia que vamos a implementar para ir hacia unas metas y hacia impactos concretos en la política pública que vamos a realizar. Entonces ahí hay que armonizar las políticas, los programas, el presupuesto, las metas y los responsables de la aplicación de los programas. En ese pilar es donde se gesta esta planificación. También es importante que en esta pilar, en este primer pilar, se dé una compatibilidad de los objetivos y las aspiraciones, ¿sale? Con las posibilidades reales para alcanzarlas. Un marco de referencia para orientar la gestión y adelantar su monitoreo y su evaluación también es bien importante. Y orientar estratégicamente la programación, la asignación plurianual del gasto. En el pilar número 2, el presupuesto por resultados, es un proceso presupuestal que va a enfatizar el logro de resultados correspondientes a prioridades de política y emplea información de desempeño para apoyar la toma de decisiones presupuestales bajo una perspectiva de mediano plazo. Este presupuesto por resultados es bien importante que exista un análisis o analítica de datos presupuestarios históricos, que veamos las cuentas, cómo ha venido gastando el gobierno anteriormente en ciertas, digamos, eh, rubros o programas
y ciertos, digamos, catálogos de gasto, ¿sí? Para ver y explorar cómo es que podemos hacer más eficiente el gasto. En esta parte también de este pilar se aplican incentivos a la efectividad del gasto. Lo que decíamos anteriormente, si hay mecanismos de participación y rendición de cuentas, pues es obvio que van a haber incentivos o premios a aquellos programas que den buenos resultados. El presupuesto por resultados se estructura en programas alineados con los objetivos de las políticas. Eso es bien importante. Ningún programa presupuestario debe estar desalineado de los grandes objetivos de la política del gobierno en turno. Tienen que estar alineados. Y aquí también se da la articulación programática, lo que hemos venido diciendo. La vinculación de los dos primeros pilares, o sea, de la planeación y del presupuesto, con el objeto de asegurar la mayor consistencia posible entre la planeación del presupuesto y la presupuestación de la planeación. Entonces, un presupuesto basado en resultados es el vínculo entre la planeación y el presupuesto, ¿sale? Que vayan vinculados. Hoy en día sabemos que existen organizaciones, empresas que están desvinculadas de la planeación y su presupuesto. Gastan más por presión de gasto que lo que realmente está programado y presupuestado. Porque a veces surgen necesidades y hay que tener el marco, digamos el espacio presupuestario, que son los ingresos de libre disposición, que después los vamos a estudiar, esos ingresos de libre disposición, para poder ajustar algunas cosas que no entran en lo que está programado por reglas de operación, ¿no? Lo que está etiquetado comúnmente se dice. La articulación del pilar uno y 2 de la planeación y la presupuestación se da así como se plantea en este gráfico, ¿sale? Por un lado, lo que está en azul es el presupuesto. ¿Qué voy a presupuestar? Actividades, proyectos y programas. Y en la planeación tienen que ir alineados a estrategias y a objetivos de políticas. A esto eh, presupuestal le llamamos presupuesto financiero. Pero cuando unimos el presupuesto financiero con las estrategias y los objetivos de política, le llamamos presupuesto por resultados y ya va con el plan integrado. Entonces, el modelo lógico para presupuestar, para hacer presupuesto basado en resultados, tiene que ver con ese impacto, el resultado, el producto y los insumos, que en política pública es partir de los insumos, de los bienes que yo necesito para generar los productos a través de un proceso o un procedimiento de política pública y a su vez tener un resultado en la sociedad, en el, digamos, en el área geográfica donde se va a aplicar el recurso público y eso nos genera un impacto. Entonces, esa gráfica es la articulación del pilar uno y 2. En la articulación de este pilar uno y 2, ahí vemos ya ese modelo lógico de una manera un poquito más clara en la cadena de valor público. A eso le llamamos cadena de valor público, ¿sale? Una cadena de valor público obviamente está orientada, es la capacidad del Estado y del municipio de satisfacer demandas y generar bienestar, ¿no? Entonces ahí ustedes están viendo. Los insumos son los recursos financieros, materiales y humanos que requerimos, pero en la lógica vertical que decíamos hace ratito, yo necesito generar con esos insumos actividades dentro de una dependencia, de un organismo público que me ayuden a gestionar esa política pública para transformar los insumos en bienes y servicios, en productos tangibles, en entregables hacia la sociedad. Y eso a su vez en la vertical me tiene que ayudar a tener un producto terminado, un bien y servicio que entrego
a los beneficiarios. Puede ser una beca, mejoramiento de vivienda, un camino, camino sacar cosechas, un implemento agrícola, todo aquello que constituye un entregable, un bien y servicio. Pero también en esa lógica vertical necesito los efectos que genera el haber aplicado esos programas a cierto grupo de la población objetivo o cierta demarcación territorial, van a generar cambios en el bienestar o comportamientos de la sociedad a mediano, a corto y a largo plazo. Entonces yo tengo que medirlos, tener indicadores para poder medirlos en ese nivel. En cada uno de los niveles tengo que tener indicadores para poder medirlos. Finalmente, en la cadena de valor público, las variables que ya son exógenas, que están fuera de nuestro alcance, son los impactos. Es el cambio de una situación actual a una situación deseada que fue transformada a través de la política pública. Y estos efectos de largo plazo, pues son los cambios permanentes en el bienestar de la población, ¿no? Entonces es bien importante que tengamos por ahí muy bien aterrizado el tema. Nos vamos a quedar hasta aquí. Recuérdenme el próximo lunes. Les voy a mandar hoy mismo todas las presentaciones que vimos. Obviamente ya tienen la pasada, pero les voy a mandar los retos que vimos del sexenio, les voy a mandar esta y les voy a encargar que estas diapositivas que están en esta presentación, en esta última, les den por favor una lectura para poder discutirlas el próximo lunes. Que estén muy bien, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, tengan un buen descanso y una buena cena. Que Dios me los bendiga. Gracias, profe. Buenas noches. Descanse.